Viendo la lección del buen samaritano, bueno, encontramos varios aprendizajes, ¿no? Y uno de ellos es que no vale la pena pues tener tanto conocimiento de la palabra si no lo vamos a usar. Resulta que pasaron personas que eran conocedoras de la palabra, pero que no estaban usando todo lo que profesan. Y eso, y aquí pues el Señor Jesús nos demanda a que nosotros que vayamos y hagamos lo mismo, que cuidemos y mantengamos todos nuestros mandamientos, y uno de ellos que nos dejó pues fue el amar a nuestro prójimo. Siguiendo con la palabra, con el objetivo número 2, estudiar los años de la popularidad de Jesús, sanidades realizadas por él y sus parábolas. Vemos que aquí en la gira por Galilea, regreso a Capernaum, vemos un recorrido que hace el Señor, donde en Mateo 4, 23, 25 nos señala que predicó, que sanó y que enseñó. En todo este recorrido, Jesús, toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama en toda Siria y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Eso lo vemos ahí en Mateo 4, 23, 25 que nos señala el Señor. Vemos también la sanidad del leproso. Sabemos que la lepra era algo de por sí ya para la persona muy desagradable, muy dolorosa, pero el rechazo de todas las personas, de su familia, de incluso hasta tener que esconderse, porque hasta llegar a morir, era algo bien doloroso, ¿no? Estas víctimas pues eran muy injustos todos con ellos. Y vemos que en Marcos 8, 2, 4 nos dice que el Señor pues dio sanidad al leproso, dio sanidad al enfermo, y al instante pues este leproso que nos habla la palabra, él creyó y pues el Señor extendió su mano, le tocó y sanó. Luego, después de regreso de Capernaum, vemos en Marcos 2, 1, 2, que de vuelta a Capernaum encontró una gran multitud que le esperaba en la ciudad. Y en esta ciudad fue donde Jesús sanó a todos los enfermos. Sanó a la suegra de Pedro, sanó también a un paralítico. Esta ciudad pues era muy conmocionada por todos los milagros y por todo lo que el Señor estaba haciendo por ellas. Recordemos que era su cuartel y que en él pues él marcó mucho a las personas, las que vivían ahí, las que pasaban por allí y las que iban a buscarlos incluso para su sanación. Luego vemos la sanidad del paralítico, que eso lo vamos a encontrar en Marcos 2, 2, 12, donde la palabra del Señor nos dice que en los tres evangelios, en Mateo, Marcos y Lucas, la recrean. Nos dice lo siguiente: en este capítulo nos relata aquí Marcos que había mucha gente en la ciudad, había muchos enfermos, estaba muy aglomerado ese lugar en ese momento, y pues vemos aquí en la palabra, ya la vamos a leer en Marcos 2:12,
que nos dice lo siguiente. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni uno en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir el paralítico, tus pecados le son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Fue bien grande no solamente la fe del paralítico, sino la fe de todos sus amigos. Y aquí donde vemos también una enseñanza donde los amigos también pueden llevarte a conocer a Jesús. También tenemos nosotros amigos que pueden hacer muchas cosas por nosotros, y una de ellas grandiosa es llevarnos a los pies de Jesús. También vemos que estaban muchas personas o algunos fariseos y algunas personas que no veían con buenos ojos al Señor Jesús y que ya empezaban a hablar, ya empezaban a perseguirlo, ya pensaban en ver alguna falla para poder apresarlo. Luego vemos el llamamiento de Mateo. El llamamiento de Mateo lo vemos en Mateo 9:9, donde la palabra del Señor dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme, y se levantó y le siguió. La palabra del Señor no nos dice aquí, o no nos especifica, si ya Mateo había conocido a Jesús, si ya habían conversado quizás en algún momento, pero lo que sí sabemos es que Mateo, en su fe, en obediencia, se levanta y sigue a Jesús. Conocemos que la profesión de Mateo era de recolector de impuestos y no era bien visto por nadie porque no era una profesión que era como para orgullecerse en su pueblo, porque sabíamos que, bueno, que ellos eran los que, quizás no Mateo, pero sí muchos de ellos, pues los que robaban al pueblo, los que maltrataban y, bueno, entre otras cosas. Y a pesar de que, bueno, Mateo era muy odiado por sus compatriotas, era un hombre que poseía muchas cualidades y Jesús las vio, porque Jesús conoce el corazón de cada uno de nosotros, y así como vio el de Mateo, también ve el nuestro, ¿verdad? Entonces, bueno, Mateo no solamente había quizás oído de Jesús, y al ver que le dice que lo llama, pues dejó todo y se levantó y se fue con Jesús. Luego vemos y seguimos viendo más y más sanidad y más maravillas de Jesús. En este vemos el paralítico de Betesda, que lo vemos en Juan 5:18. Y aquí nos dice la palabra del Señor lo siguiente: y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda,
el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano a cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sanos? Y él respondió: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Aquí vemos en este relato que Jesús retoma Jerusalén. Vemos que en la palabra dice que hay una fiesta judía, no especifica cuál fiesta era, pero decide entrar a Betesda y ve a un hombre débil, enfermo, recostado, reclinado, y le pregunta, cuando él toma que tiene más de 38 años así o 38 años así, no solamente enfermo, sino abandonado prácticamente, pues Jesús decide con autoridad y le dice: levántate, llévate arriba ahora e inmediatamente tu cama móvil. Porque al parecer pues tenía como una madera que lo sostenía, debe ser que lo llevaban y lo traían diariamente. El paraclítico pues obedece, lo hace porque cree, porque ya había escuchado de Jesús, porque tiene confianza en las palabras y porque vio poder de Dios en él. Luego vamos a la enseñanza de su divinidad. Recordemos que ya venimos recorriendo varios lugares donde habían fariseos, donde habían personas que ya no estaban viendo con buenos ojos a Jesús, y todo este tipo de sanidades, de maravillas, pues no les gustaba. Recuerden que los fariseos pues debían de cuidar ese estatus que ellos tenían más que otra cosa. Cuando Jesús sana al paralítico, pues demuestra la voluntad nuevamente y el poder de Dios. Y aunque muchos no veían eso como él lo quería demostrar, pues él tiene y él afirma, y dice aquí la palabra, que él afirma que es hijo de Dios y que imita al Padre. Más que imitarlo, hace la voluntad en las acciones siendo hijo, y la voluntad de las acciones son idénticas al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Hijo amado por el Padre, porque el Hijo tiene autoridad para levantar a los muertos. Es decir, que tenía el mismo poder, las acciones de Jesús eran las mismas acciones del Padre. Luego vemos aquí la sanidad de la mano seca. Aquí, cuando sana a la persona que tenía la mano seca, era día sábado. Y lo vamos a ver aquí en Lucas 6, 1, 10. Vamos a leer la palabra del Señor, que dice lo siguiente. Aconteció que también en otro día de reposo, que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Pues bueno, en la sabiduría del Señor Jesús, él en ese momento que era el día de reposo, él no dice ninguna palabra. Vemos más adelante que nos dice
que él llama a la persona que está enferma y le dice que muestre su mano, él lo toca y es sano. No sin dirigir ninguna palabra. Él sabía, primero, que no era su tiempo de aprehensión y no les iba a dar a ellos, pues en ese momento, para tomar ninguna cosa, ninguna acción que hiciera en este momento para aprenderlo. Una vez más, bueno, demostrando su poder y su sabiduría divina. Vemos que más adelante los fariseos se oponen a Jesús. En el texto nos dice que los fariseos callaban ante la palabra del maestro, pero ese silencio no era sino con otra intención. No era un silencio molesto, era como un silencio para ver qué decía Jesús, qué hacía, qué acción tomaba, en qué momento, como decimos coloquialmente aquí en Venezuela, ponerle sus conchitas de mango para ver cómo reaccionaba Jesús. Pero como Jesús es hijo de Dios y es poderoso y tenía autoridad y era sabio, pues no se prestaba a este tipo de acciones. Y aunque ese silencio, a lo único que condenaban, pues era a ellos mismos, porque como dijo la hermana Rosaura hace un momento, pues ellos tenían una ceguera, pero una ceguera en su corazón, tenían un corazón de piedra y no veían todo lo que el Señor vino a hacer en la tierra. Seguimos viendo pues los milagros, las sanaciones y las enseñanzas. Vemos en Lucas 7, 12, 17 que ni la muerte podía no obedecerle, porque la misma muerte le obedecía. Y vemos en Lucas 7, 12, 16 que la palabra del Señor nos dice lo siguiente. En ese momento Jesús iba de camino. Estoy parafraseando un poquito la palabra. En ese momento Jesús iba de camino y se encontraron con una caravana de una mujer que era viuda y su único hijo pues había fallecido. Ya ellos se iban a sepultar a su hijo y pues se encuentran con la caravana de Jesús. Al ir a acercarse, pues le comenta, le dice a la mujer que estaba pasando y pues se encuentra con que el joven estaba ya muerto. Con la misma autoridad con que ha venido sanando, con que han venido haciendo milagros, pues le dice al joven que se levante. Y le dice, incluso a la madre le dice que no llores, y se acerca al féretro y le dice al joven, levántate. Y entonces el joven se levanta, y no solamente que se levanta, sino que comienza a hablar. Entonces, imagínense ese momento donde ya él viene trayendo una popularidad, y con todo esto ahora levanta a alguien que ya estaba muerto. Vemos luego más adelante en Lucas 7, 3, 6, 4, 8, que al que se le perdona poco, poco ama. Vemos en Lucas 7, 3, 6, 4, 8. Que tengo la Biblia aquí con todo señalado. Lucas 7, 3, 6, 4, 8. Jesús va al lugar de Simón. Simón era un fariseo y pues era invitado de Simón, uno de los fariseos, que le rogó a Jesús que comiese con él. Y dice la palabra que habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa.
Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, no conocería quién o qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues cuál de ellos le amaba más. Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual les digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque ama mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecado? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Qué maravillosa palabra que vemos aquí, ¿verdad? Que un acto tan hermoso de una persona tan humilde, que sabíamos que era muy pecadora, pero estaba arrepentida, amaba a Jesús, fue a su búsqueda y pues lo adoró con sus acciones. Y esa es la enseñanza que, que nos dejó aquí, pues en esta palabra del Señor Jesús. Luego vemos en Mateo 8, 24, 27, que Jesús calma la tempestad. Aquí ya hemos quizás leído muchas veces este versículo donde Jesús está con sus discípulos y la palabra nos dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Vinieron sus discípulos y lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que parecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Aquí vemos que esta enseñanza era en aquel entonces para sus discípulos, pero hoy también es para nosotros. En cualquier circunstancia, cualquier tempestad, en cualquier problema, nosotros sabemos con quién estamos. Sabemos con quién estamos en esa barca, sabemos con quién estamos en esa dificultad, en esa desaveniencia. Y así como él le dijo a sus discípulos, pues hermanos, esta noche también nos dice a nosotros que en cualquier tempestad sabemos con quién estamos y debemos de tener fe en toda circunstancia. Luego vemos en Mateo 9:13, que el Señor nos dice: misericordia quiero y no sacrificio. Aquí vemos, hermanos, en este capítulo, que el Señor nos pide, nos demanda, nos enseña y nos ha venido enseñando durante todos estos contenidos y en la noche de hoy, que Él nos pide, nos implora misericordia más que sacrificio.
debemos de tener comunión con Él, debemos tener intimidad con Él, pero también debemos ser misericordiosos en todo tiempo. Tener misericordia con nuestros hermanos en todo tiempo, porque si somos entendidos, sabemos que es lo que Él quiere de nosotros. Aquí vemos también que el Señor Jesús, pues, muchos milagros hizo en esta región y, bueno, el Señor claramente en todo este mensaje hasta este momento nos muestra que Él vino a sanar, que Él vino a salvar, no vino a juzgar, no vino a señalar, no vino a ni siquiera a preguntarnos, vino pues fue a sanarnos y muchos de los que estamos aquí pues nos sanó de todas las enfermedades, no solamente físicas, sino también aquellas que son de codicia, de envidia, de amargura, de todo aquello que a Dios no le agrada, pues Él nos ha sanado y nos va a seguir sanando. Porque, ¿cómo va a curar a alguien que está sano, verdad? Por eso es que Él dice la palabra en Romanos 5, 20, 21, que nos dice que donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y esto no quiere decir que pues tenemos que llenarnos de pecado ahorita que nosotros estamos en el camino del Señor, sino que Él vino fue a buscar pues a pecadores para ser salvos, para que así como esta mujer pues que derramó ese perfume, como esa mujer que se humilló ante Él, como esa mujer que pues lo adoró, lo amó, pidió perdón de todas las maneras más hermosas que pudo haberlo hecho, pues así cada uno de nosotros que estuvimos enfermos también lo hiciéramos. Amén. Hasta aquí, hermanos, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que agregar? Sabemos que, bueno, que es bastante amplio todo este contenido. El último versículo. ¿Cuál, hermano? El de Mateo 9, 9, 13. Ok. Aquí el Señor dice la palabra que después que hace el llamamiento de Mateo, en el mismo pasaje, dice que aconteció que estando sentado a la mesa en la casa de Mateo, dice la palabra, no sabemos si fue ese mismo momento que él se paró y se levantó o fue en la noche, pero él fue invitado a la casa de Mateo. Dice la palabra que aconteció estando él sentado a la mesa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con él y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y eso es lo que estaba conversando ahorita, hermana, que bueno, que el Señor nos demanda misericordia. No quiere decir que porque nos juntemos con pecadores vamos a ser igual que ellos, sino que vamos a ir a entregarle pues el mensaje de salvación, y eso es lo que más o menos quería decir el Señor en esa reunión. No sé si quedó claro el mensaje. Ah, ok, hermana Daniela.
Está bien. No sé si hasta aquí, entonces otra pregunta o algo que agregar. Gracias, hermana Cari. Entonces pasamos al objetivo número 3 de este contenido. Hola, profe, lo que quiero decir es que está claro. Lo entendí todo muy bien. Ah, ok, yo pensé que decía, no, está claro, que no, no estaba Sí. claro. Es que, exacto, es como decir, no, no, está claro, pero no puse el punto. Claro, ok. Gracias, hermana Karen. De todas maneras, bueno, cualquier duda después de la clase, porque a veces nos quedan así cositas en la semana, pueden indicarnos cualquier cosa y bueno, aclaramos las dudas. Bueno, mis hermanos, una gran bendición estos primeros dos objetivos. En este momento, para terminar de abordar el objetivo número 3 de este contenido número 4, vamos a proceder a salir de la sala ya que nos quedan 6 minutos y tratar de colocar este objetivo en un solo bloque. Entonces, salimos y en un minuto ingresamos a la sala. ¿Le parece, hermano?